Hola a todos, mi nombre es Silvia. Mi nombre es Linda. Yo soy Gustavo. Bienvenidos a Voces Unidas en Fe. Voces Unidas en Fe, el podcast dedicado a unir las voces de fe de Chicago y de todo el mundo. Gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos aquí para llevar conversaciones sobre enseñanza sólida a los maravillosos oídos de los creyentes y no creyentes del Medio Oeste. Este es nuestro 7º episodio y le damos gloria a Dios. Te presentamos de nosotros para ustedes. Hoy compartiremos un poco sobre otro tema que va a ser para el propósito de buscar el corazón de Dios y entender su voluntad. Así es, nuestro podcast es para todos y también creemos que en este tiempo que estamos viviendo necesitamos desesperadamente del cuidado de Dios y de Jesús. Estamos una vez más aquí con todos ustedes para que podamos continuar con el tema sobre quiénes son los que puedan entrar al cielo. Tenemos con nosotros a nuestra invitada de hoy, es Lori Ann. Ella va a estar compartiendo junto con nuestra hermana Linda sobre el tema, la segunda parte, sobre quiénes son los que pueden entrar al cielo. Hermana Lori Ann, queremos que usted nos cuente un poquito de usted y cómo es que usted participa en este ministerio como evangelista. Gracias, hermana Silvia. La verdad me siento muy honrada de poder compartir mi testimonio y de poder hablar un poco más de la palabra. Mi nombre es Lori Ann, soy colombiana, tengo 35 años, trabajo como ingeniera de petróleos. La mitad del año estoy trabajando y la otra mitad sé que estoy de vacaciones. Mi vida de fe empezó hace muy poco, la verdad con la necesidad de conocer a mi Creador, con la necesidad de entender la voluntad de Dios, de entender mi propósito en esta vida. Todos creo que nos hemos preguntado, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Y cómo podemos entender ese propósito? Entendiendo la voluntad de Dios, que está ¿dónde? En su palabra. Amén. Gracias por esta hermosa invitación. Me siento muy honrada de estar acá. Qué interesante tu testimonio, ¿verdad? La oportunidad en realidad que Dios te ha dado, en parte para estar en ese tipo de trabajo, pero también la oportunidad de conocerlo y que sea Él el que te guíe. ¿Cómo te has desarrollado en este ministerio compartiendo la palabra con otros? Que es lo más importante. Gracias por el tiempo que haces en tu horario bien ocupado para estar con nosotros y con nuestros oyentes. Ellos siempre están pendientes y sé que van a aprender mucho de lo que nos traes esta noche junto con hermana Linda. Hermana Linda, ¿cómo está usted? ¿Qué nos cuenta? Y lista para desarrollar el tema. Amén. Muchas gracias, hermana Silvia. Y hermana Lori Ann, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Sí, la semana pasada estuvimos viendo los requisitos que los creyentes justos necesitan tener para poder entrar al reino de los cielos. Vimos 2 de ellos y ahora vamos a desarrollar el tercer requisito. El primero que vimos la semana pasada fue el conocimiento, que leímos en Oseas 6:6, que por falta de conocimiento su pueblo es destruido. Pero también revisamos que la fe es importante. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al escuchar el mensaje y tener fe, eso nos lleva al siguiente requisito. Hermana Lori Ann, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Será que nos podría ayudar explicándonos cuál es el otro requisito? ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de obtener el conocimiento, de haber escuchado la palabra? Ese conocimiento nos trae la fe. ¿Qué sigue después? Amén. Entonces, nuestro tercer requisito son las acciones. Nuestra fe conduce a las acciones. Nosotros vemos en Santiago 2:26 que la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿cuál es la verdadera fe? ¿Y cuáles son esas obras que deben estar basadas en mi fe?
Entonces solo somos salvos por gracia y no por obras, como dice Efesios 2:8. Pero vamos a ver qué tipo de fe reconocería Jesús hoy. Una fe en qué? En las promesas que se cumplen hoy. Y lo vemos en Juan 14:29. Que las profecías son dadas para que antes de que suceda, creamos, ¿sí? Entonces debemos que ser esos que creen en la profecía que suceda. Esa es la verdadera fe. Pero no solamente tenemos que creer, porque si vemos Santiago 2:19, también los demonios creían. Entonces ellos van a ser salvos. Entonces, ¿qué es la fe que Jesús reconoce? Porque si yo leo Mateo 7:21, dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad del Padre. Entonces vamos a ver y a entender, fe debe estar basada en ¿qué? Amén. Entonces vamos a ver cómo tiene que ser esas acciones y esa fe. Vamos a ver un ejemplo en Santiago 2:22 al 23. Esa fe que tenía Abraham se basó en ¿qué? En lo que Dios le dijo en ese momento. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué nos pide Dios que hagamos hoy? Si vemos en Juan 8, los fariseos y los saduceos fueron esos que no creyeron en Jesús, que llegaron ¿qué? Hasta matarlo. No les importó y no recibieron ese reino de los cielos. Sabemos que Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, debo tener fe acorde a mis tiempos hoy. ¿Sí? Amén. ¿Cuál es esa fe que es reconocida? Entonces, vemos que hay dos tipos de acciones según la Biblia. Como dice Mateo 22, amar a Dios y al prójimo. Pero hay unas segundas acciones que son en profecía y esas están ligadas directamente a nuestra salvación. Los invito a leer Mateo 24. Nos dice que debemos huir a los montes. ¿Qué significa? ¿Qué es un monte? ¿Por qué debo ir a los montes en ese día de la destrucción? También me dice que caerá el sol, la luna y las estrellas y luego se reunirán los elegidos. Literalmente se caerá el sol, la luna y las estrellas. Me hago este tipo de preguntas. ¿Qué significa? Amén. ¿Cómo podemos entender más sobre esto? Hermana Silvia. Damos gracias por toda esta enseñanza que nos está compartiendo nuestra hermana Lorian. Hermana Linda, es muy interesante y muy cierto lo que ella dice, porque cuando nos referimos a las profecías, mucha gente tiene su propia opinión sobre eso y es muy bueno lo que ella dijo, que en realidad debemos de escudriñar las escrituras porque la respuesta está en la Biblia, ¿no? Sobre las profecías. Por ejemplo, el versículo Mateo 24, 15, 16, donde dice huir a los montes. ¿A qué montes? ¿Voy a ir a una montaña? ¿A dónde la voy a buscar? ¿Dónde va a estar esa montaña? Y luego sobre lo que dijo en Mateo 24, 19, 31, caerá el sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo podemos entender todo eso? Y de eso es lo que estamos tratando de llevar a nuestros oyentes, que sepan un poquito más sobre esto. ¿Qué nos puede usted compartir sobre esto, hermana Linda? Muchas gracias, hermana Silvia. Con respecto a la clase de acciones que tenemos que tener hoy, podemos tomar como ejemplo la historia de Noé. Noé, Dios le dio el mandamiento de construir el arca. Él obedeció y salvó a su familia a través de su obediencia. Podemos también ver el ejemplo de Abraham. Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él obedeció a Dios. Él no solo le creyó a Dios, pero también actuó. Él hizo acciones justas y por eso le fue contado por justicia
el sacrificio que él iba a hacer ofreciendo a su hijo, aunque fue librado por la gracia de Dios, pero el corazón de él estaba en obedecer, hacer esas acciones justas. Entonces, en nuestro tiempo, también Dios requiere de nosotros que tomemos acciones de acuerdo a nuestra época. Tenemos que tener acciones y obedecerlas. Me gusta mucho Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos o entiende mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, si nosotros entendemos lo que la profecía nos está diciendo, vamos a poder obedecer el mandamiento. ¿Y qué dice? Los que guardan aquel mandamiento, aquel es el que realmente me ama. O sea, si vamos a la montaña que él dice que vayamos, nosotros lo estamos amando, lo vamos a buscar en esa montaña porque hemos entendido el mandamiento. Y dice que seremos amados de su Padre. Y dice, yo le amaré y me manifestaré a él. Pero sin estudiar la palabra, sin entender qué montaña, y en la Biblia tiene que estar escrito a qué montaña tenemos que ir. Pero para ello tenemos que estudiar la palabra desde el principio hasta el fin, para poder poner todas las piezas juntas y poder tener las acciones de vida dependiendo de la era y del cumplimiento en que estamos. Y hoy sabemos que se está cumpliendo el libro de Apocalipsis. Entonces debemos entender el libro de Apocalipsis. Amén. Amén, amén. ¿Sabe, hermana Linda y hermano Gustavo, que eso era alguna de las cosas que, por la gracia de Dios, como dije al principio, yo conozco al Señor desde que tengo mis 9 años. Siempre hubo esa pregunta, como esto de las profecías, porque yo digo, si la Biblia nos la dejó Dios para como un mapa, ¿verdad? Cómo llegar a esa vida eterna y al cielo que todos queremos llegar, debe de haber una explicación. Y eso es la diferencia que podemos tomar de los estudios que la Academia de Teología de Chicago nos da para poder entender estos puntos que a veces no entendemos. Y es muy importante que nuestros oyentes tienen a lo mejor estas mismas preguntas, que nos contacten. Nos pueden llamar o pueden contactarnos por medio de un correo electrónico o mensaje por Facebook y haga esas preguntas. Nosotros con gusto les vamos a tomar el tiempo para explicarlo algunas cosas que ustedes no entienden. Gracias, hermana Linda. Hermano Gustavo, ¿cuál es su opinión usted sobre este tema que estamos tratando hoy? Amén. Buena pregunta. Es correcto. Jesús sí pagó el precio por nuestros pecados. ¿Pero por qué es esto? ¿De qué habla en Juan 1 cuando dice que la ley vino de Moisés, pero que gracia y verdad vino por medio de Jesucristo? Si leemos a Romanos 12, versículo 1, dice que consideramos la misericordia de Dios, hermanos, que seamos sacrificios vivientes. Y en el versículo 2 de Romanos 12 dice que así entendemos su voluntad perfecta y agradable. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos vida, no nada más para mañana, no nada más para el día pasado, pero para siempre. Amén. Entonces, si esa es la voluntad, entonces la gracia que viene de Jesucristo es conocimiento de cómo estar con el Padre. Amén. Cómo estar en el cielo. Y si Jesús dice que los que estén en Judea huyen a la montaña, porque ahí no va a estar el Padre. Es una instrucción, huyan a las montañas. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, te hablo de cosas terrenales y no entiendes. ¿Cómo vas a entender si te hablo de cosas celestiales? Amén. Eso es bien básico, lo que habló Jesús. Y después fue descubierto en la carta de Romanos, en el primer capítulo de Romanos, el versículo 20, que dice que Dios usa las cosas que ha creado para revelar y para que todo el mundo entienda su gloria eterna y sus cualidades invisibles. Amén.
¿Cuál es la conexión? Es la palabra que fue manifestada en carne, en cuerpo. Amén. Y esto son acciones que la gente tomó en ese tiempo cuando vio a Jesús. Ellos tuvieron que verificar con las escrituras para ver si Jesús era el que envió el Padre. Y en la misma manera nosotros tenemos que saber cuáles son esas obras que nos da vida. Porque como dice Santiago 2, la fe sin obras es como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Amén. Hermano Gustavo, gracias por compartir con nosotros. Hermana Linda. Entonces concluimos con los 3 requisitos que un creyente justo debe tener para entrar al reino de los cielos: conocimiento, fe y acciones. ¿Qué es esa acción que Dios requiere de todos los creyentes en este tiempo? ¿Podría ayudarnos, hermana Lorian? Muchas gracias, hermana Linda. Entonces, vemos como conclusión, ¿qué quiere Dios que hagamos en este tiempo hoy? Debemos preguntarnos eso y querer entenderlo, amén, para agradarlo a Él. Primero es aprender la palabra y tener esas acciones que debemos realizar hoy. Saber qué acciones son gratas para Dios, qué es lo que debo hacer en este tiempo. Y como gran noticia, tenemos un curso donde podemos entender mucho más de la palabra. Así que los invito a que nos unamos. Pueden mandarnos mensajes. Amén. Hermana Silvia. Damos gracias a Dios por este estudio más que hemos podido compartir con todos ustedes y esperamos que no se pierdan el próximo episodio. Hermano Gustavo, si nos puede dar la información cómo nuestros fieles oyentes y los nuevos oyentes que se están uniendo a nosotros pueden contactarse con nosotros. ¿Nos puede regalar esa información, por favor? Amén. Muchas gracias, hermana Silvia. Sí, después de leer Hebreos 11, que es un capítulo bien bueno para leer y nos ayuda a meditar en este tema. Hebreos 11 es el capítulo de fe. Y en ese espíritu de verdad que recibimos de la palabra de Dios, como nos dice en Juan 4:24, nos animamos a estudiar juntos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook para ver la información sobre los seminarios, y también nos pueden escribir en el correo electrónico vocesunidasenfe@gmail.com para escribirnos si quieren estudiar en un ambiente de 1 a 1 o si nada más tienen peticiones de oración o preguntas bíblicas. Aquí compartiremos toda esta información. Esperamos de oír más de todos los que están allí en Latinoamérica y en Chicago sobre todas sus peticiones y preguntas. Hermana Silvia. Amén, sí, muy bien, gracias. Como ya escucharon, si usted necesita alguna ayuda para entender un poquito más del tema, oración, o hay algo que usted tiene, alguna inquietud que tiene, podemos compartir tiempo con usted para poder ayudarle espiritualmente. Muchas gracias a todos, hermana Linda, hermano Gustavo, gracias y bendiciones a todos. Bueno, estoy muy honrada de estar acá. Miles de bendiciones para todos. Que tengan un lindo y bendecido día. Amén. Gracias, hermana Lorian. Fue un placer tenerla con nosotros. Hasta la próxima. Gracias, hermana Lorian, por estar con nosotros, por acompañarnos. Hasta muy pronto. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones.